Bienvenidos a este emocionante tutorial sobre cómo crear una tabla en Excel que te permite registrar y analizar las medidas antropométricas y de composición corporal de tus pacientes. En el mundo de la salud y la condición física, llevar un registro preciso y efectivo de los datos es esencial para entender el progreso y tomar decisiones informadas. En este video aprenderás paso a paso cómo diseñar una tabla dinámica en Excel que te permitirá capturar y visualizar de manera eficiente las medidas antropométricas como la altura, peso, circunferencias y pliegues cutáneos, junto con los aspectos cruciales de la composición corporal como la masa muscular y el porcentaje de grasa. Imagina poder seguir el avance de cada paciente de manera organizada, tanto en forma de tabla como a través de gráficos visuales que presentan su progreso a lo largo del tiempo. Nuestra tabla te permitirá calcular estos cambios de forma automática y visualizarlos en gráficos claros y descriptivos. Pero eso no es todo lo que esta herramienta puede hacer por ti. También podrás calcular el porcentaje de cambio entre consultas, lo que te proporcionará una visión detallada de la evolución de tus pacientes. Además, con un toque adicional de sofisticación, esta tabla tiene la capacidad de calcular el somatotipo, ofreciendo una evaluación completa de su tipo de cuerpo y su clasificación correspondiente. De igual forma, esta tabla la puedes adquirir ingresando a www.nutricionexcel.com/tienda, que en la descripción de este video les voy a dejar el link para que simplemente dando clic los dirija hacia la página. Es un documento zip comprimido en el cual lo descargas en una carpeta y posteriormente lo abres para poder utilizarlo en el registro de tus pacientes. Y si quieres recibir ayuda personalizada, puedes unirte al grupo de Patreon www.patreon.com/nutricionexcel, en el cual podrás descargar archivos de Excel, de cálculo nutricional, base de datos y documentos en PDF de código Visual Basic. Así que prepárate para sumergirte en el mundo de la medición antropométrica avanzada y la gestión de composición corporal a través de Excel. Comencemos a construir una herramienta que transformará la forma en que cuidamos la salud y el bienestar de nuestros pacientes. Entonces aquí tenemos la estructura de esta tabla de seguimiento antropométrico, en el cual primeramente tenemos los datos generales del paciente: nombre, nacimiento, género, teléfono, correo, ciudad, estado civil y etnia necesario para calcular la masa muscular. En la parte central tenemos las mediciones antropométricas: fecha, edad, peso, talla, diámetro, circunferencias y pliegues. Así como también tenemos una tabla de resultados de índice de masa corporal, índice de cintura-cadera, peso ideal máximo y mínimo y promedio según el índice de masa corporal, datos del somatotipo, porcentaje de grasa y masa muscular. Y si nos vamos a la parte derecha, tenemos una tabla de seguimiento en el cual, según las consultas que hemos tenido con este paciente y el botón que seleccionemos, podemos evaluar su progreso. Aquí tenemos el cambio de porcentaje, que de color verde se muestra en negativo y cuando aumenta se muestra de color rojo. Entonces tenemos peso corporal, cadera, pliegue cutáneo bicipital, y aquí tenemos una imagen donde se muestra la medición. Muslo, aquí se muestra circunferencia del muslo, ICC, la ecuación, índice de masa corporal, la ecuación, cintura, pliegue subiliaco y masa muscular, así como también otras mediciones. Y lo podemos observar gráficamente su evolución yendo a la parte inferior izquierda, que aquí tenemos este gráfico de dispersión que nos muestra la evolución que ha tenido el paciente según la medición que nosotros seleccionemos. Tenemos la somatocarta y tenemos la antropometría. Entonces, primeramente vamos a crear esta estructura en el cual van a ser los datos generales, las mediciones antropométricas, así como también la fecha y la edad, y la tabla de resultados. Una vez que tengamos este documento, esta estructura, vamos a crear una hoja nueva donde tenemos que almacenar los datos de la consulta que estamos realizando. Para eso aquí creo una hoja que se llama BD y contactos. Contactos se va a almacenar los datos generales del paciente y en BD los datos restantes, que son los datos antropométricos, así como también los resultados. Entonces vamos a irnos a contacto. Aquí tenemos la tabla que empieza con ID, nombre, nacimiento, género, teléfono, correo, ciudad, estado civil y etnia, que son los mismos datos que tenemos en esta tabla. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es copiar esto con control C. Nos vamos a BD, perdón, a contacto. Nos vamos a situar en esta columna de clic derecho, pegado especial, y vamos a irnos a transponer porque lo tenemos en un formato vertical, lo queremos pasar en un formato horizontal, y nos vamos a valores y a aceptar. Automáticamente aquí tenemos todas las columnas. Esto lo vamos a poner aquí en la parte superior. Y aquí vamos a generar otra nueva columna que es el ID, en el cual cada paciente va a tener un ID único. Entonces, una vez que tenemos esta tabla, el cual lo hemos puesto en la tercera fila, aquí hemos combinado estas dos primeras filas para poner el nombre de la tabla, así como también la tercera fila. Ahora sí tenemos los encabezados y el primer registro inicia desde la fila 4. Para guardar estos datos que tenemos aquí, datos generales, nos vamos a registro dentro de la base de datos de contacto. Primeramente tenemos que guardar este documento en un formato Excel habilitado para macros. Para eso nos vamos a archivo, guardar como, y nos vamos a situar dentro de la carpeta donde lo queramos guardar. Entonces aquí vamos a poner libro Excel habilitado para macros y ponemos guardar.
También otra cosa que tenemos que tener es habilitada esta pestaña que dice programador, también puede venir como desarrollador. En caso de que no lo tengan, simplemente nos damos a archivo nuevamente, parte inferior, opciones, y nos va a aparecer esta ventana. Entonces vamos a dar clic donde dice personalizar cinta opciones. Y en la parte derecha tenemos una serie de casillas en la cual tenemos que dar clic en la casilla que dice programador o también puede venir como desarrollador. Una vez que se muestre la palomita, vamos a dar clic en aceptar. Entonces una vez que tenemos eso, ya tenemos esta tabla y tenemos la base de datos de contactos. Aquí le hemos dado el nombre de contacto, simplemente vamos a dar clic y aquí ponemos el nombre de contacto. Una vez que tenemos eso, vamos a irnos a Visual Basic. Para eso nos vamos a programador, sección código y Visual Basic. Otra forma de realizar este paso, aquí tenemos la ventana, es seleccionar la tecla Alt F11. Entonces ponemos Alt F11 y a ustedes les va a aparecer una ventana en blanco. Entonces para insertar un nuevo módulo simplemente nos damos a insertar módulo y es aquí donde vamos a crear la macro que nos va a permitir primeramente guardar los datos del paciente dentro de la hoja o la tabla de contactos. Entonces aquí vamos a eliminar esta hoja ya que yo ya lo tengo aquí registrado estos módulos. Entonces clic derecho y vamos a quitar y ponemos que no. Entonces vamos a buscar en el módulo 1. Aquí tenemos la macro que nos permite guardar estos datos dentro de la base de datos de contactos, en el cual aquí le di el nombre de registro contactos. Pero primeramente aquí vamos a declarar una serie de variables. Aquí hemos puesto dim fila registro con 1 y estos son declarados como long. Entonces después ponemos ahora sí el nombre de la macro que vamos a poner sub registro contacto, es el nombre que yo le he dado. Ustedes pueden darle el nombre que ustedes quieran. Y posteriormente aquí vamos a poner with registro porque vamos a trabajar dentro de la hoja que le hemos asignado el nombre de registro. Sin embargo, el nombre que tenemos que poner en with no es el nombre que tenemos aquí, sino el nombre que tenemos aquí en la parte izquierda. Vamos a irnos a registro fuera del paréntesis. Entonces para cambiar el nombre simplemente nos damos a ventana de propiedades que es este icono. Vamos a dar clic y aquí donde dice name vamos a poner el nombre de registro y cerramos en la crucecita. Y como vemos adentro del paréntesis se muestra registro, que es el nombre que le hemos asignado dentro del libro de Excel. Y afuera del paréntesis se muestra registro de igual forma, que es el nombre que le hemos asignado en ventana de propiedades. Una vez que tenemos eso, ahora sí vamos a poner registro únicos, registro contactos, perdón, with registro y end with, que lo tenemos aquí en la parte final. Y entre estos dos with tenemos que poner la macro que nos va a permitir guardar estos datos dentro de la base de datos. Estos son comentarios solamente. Entonces aquí tenemos una primera condicional que dice si rango, punto rango, porque nos estamos refiriendo a la hoja de registro, si punto rango celda B7 entre dobles comillas y en paréntesis, y B7 si nos vamos a la parte izquierda, aquí tenemos una tabla de control. Entonces tenemos fila paciente, ID paciente, que eso lo vamos a explicar posteriormente. Y aquí tenemos una función que es de contar, que dice si 1 igual contará F4 a la F6, es decir, este conjunto de celdas. Y esta función nos está arrojando un valor de 3. Eso quiere decir que las celdas, las que estamos seleccionando, F4 a la F6, se encuentran con dato Felipe, que es el nombre del paciente, fecha de nacimiento y el género. Entonces en caso de que nos haga falta un dato, por ejemplo aquí si quitamos Felipe, el nombre del paciente, aquí ahora nos aparece 2. Si ponemos nuevamente el nombre del paciente, pues nos va a mostrar 3. Entonces aquí vamos a poner nuevamente el nombre de este paciente. Entonces aquí nos aparece 3. Si nos vamos al de F11, entonces si B7 es igual a 3, bueno, diferente a 3 quiere decir que nos hace falta poner datos. En ese caso no queremos que esos datos se almacenen dentro de la hoja o base de datos de contacto. Entonces aquí vamos a poner un mensaje que dice MSG Box y el mensaje va a decir que faltan datos y el título va a ser Nutex. Todo esto entre dobles comillas y queremos que nos saque de la macro para que no se guarden estos datos dentro de la base de datos y terminamos la condicional. Entonces si nos vamos con Alt F11 al documento y aquí eliminamos el nombre del paciente, por ejemplo, se nos olvidó poner el nombre del paciente y ponemos guardar, aquí nos aparece esta ventana que dice faltan datos, que es el mismo mensaje que hemos puesto dentro de esas dobles comillas, faltan datos. Entonces en caso de que sea diferente a 3 nos aparece este mensaje, nos saca de la macro y terminamos la condicional. En caso de que sí sea igual a 3, pues se va a ejecutar esa nueva condicional. Dice si punto rango celda B4 punto value es igual a empty. Y nos damos al documento, celda B4, aquí lo tenemos en la parte inicial. Y aquí tenemos una función que dice si punto error coincidir F4, que es el nombre del paciente, coma, nombre contacts, coma, 0, paréntesis más 3 y entre dobles comillas y cerramos paréntesis. Este nombre contactos hace referencia a la columna de pacientes dentro de la hoja de contactos. Y si nos damos a la hoja de contactos, aquí lo tenemos.
y nos vamos a fórmulas, administrador de nombres. Aquí tenemos el nombre, contactos, doble clic, aquí ponemos tabulador y automáticamente nos está mostrando aquellas celdas que se encuentran ocupadas con el nombre del paciente. Entonces aquí simplemente vamos a poner esta función que es signo igual desref, contacto, que es el nombre de la hoja, signo de admiración, ponemos signo de peso, celda E3, que es la que corresponde al encabezado, nombre, ponemos coma, 1, 2 comas, contará, nuevamente abrimos un paréntesis, la hoja que se llama contacto, signo de admiración, nuevamente la celda E3, 2 puntos, y posteriormente ponemos 99.999, ponemos paréntesis, menos 1 porque no queremos que nos tome en cuenta el nombre del encabezado, coma, 1 y cerramos con un paréntesis. Entonces para revisar si está funcionando correctamente esta función, simplemente ponemos tabulador y aquí nos está marcando este rango de celdas y ponemos aceptar. De igual forma, aquí tenemos otras fórmulas que posteriormente vamos a explicar su funcionamiento. Entonces aquí ponemos crucecita, nos vamos a registro, nos vamos nuevamente a esta función de fila paciente, entonces ponemos sí.error porque en caso de que no se encuentre este paciente, pues queremos mostrar una celda vacía, que es lo que tenemos aquí, dos dobles comillas. Entonces posteriormente aquí ponemos coincidir. Es decir, queremos buscar qué número de fila corresponde el paciente que nosotros estamos seleccionando en esta celda. Aquí lo tenemos marcado con un color azul. Dentro de la columna de nombre contactos. Entonces ponemos coincidir. Nos está pidiendo el valor buscado, que es el nombre del paciente. Ponemos coma. ¿Dónde lo vamos a buscar? Dentro de la columna de nombre contactos. Ponemos coma. Queremos una conciencia exacta. Por lo tanto ponemos el valor de 0. Cerramos con un paréntesis. Y posteriormente ponemos más 3. Porque si nos damos a la hoja de contactos, esta es la fila 1, la 2 y la 3. Entonces queremos mostrar cuál es el número de fila total de este libro en Excel. Por lo tanto tenemos que sumar más 3 porque si no lo sumamos, en caso de que sea José, pues aquí nos va a aparecer 1. En caso de que sea Felipe, 2 en lugar de 5, 4 y 5. Entonces, una vez que tenemos eso, por ejemplo, si aquí se encuentra vacío, quiere decir que este paciente no se encuentra dentro de la base de datos y por lo tanto es un paciente nuevo. Entonces al de F11 aquí tenemos si .rango B4.value es igual a empty, es decir, ese paciente es nuevo, no se encuentra registrado. Entonces queremos que se ejecute esto. Aquí tenemos fila registro, que es una variable que hemos declarado en una parte superior como long. Y tenemos fila de registro, este va a ser igual a contacto porque nos queremos situar dentro de la hoja de contacto, .rango E99.999, cerramos paréntesis, .en xlo.row más 1. Que esto nos va a mostrar el último registro que tenemos dentro de la base de datos. Más 1 porque es ahí donde queremos almacenar el registro. Porque si nos vamos a la hoja de contacto, se va a ejecutar esa línea de código y nos va a mostrar esta fila que se encuentra ocupada, que es la fila 5. Sin embargo, al final hemos puesto más 1 para que el siguiente paciente se almacene en la siguiente fila. Una vez que tenemos eso, ponemos .rango B6 haciendo referencia a la hoja de registro, va a ser igual, entonces B6, que si nos vamos acá, es otra celda que hemos seleccionado para que se muestre el ID del paciente en caso de que sea nuevo o sea un seguimiento. Entonces la celda más importante es esta que se encuentra de color blanco. Entonces en caso de que sea un paciente nuevo, es decir, si la celda B4 se encuentra vacía, B6 va a tomar el valor de B5. Que es el ID para el nuevo paciente. B5, aquí tenemos una fórmula que si nos vamos al libro, aquí está B5, en el cual es i.error máximo, es decir, nos va a mostrar cuál es el valor máximo de itContacts, que de igual forma como lo hemos realizado en esta de nombre contactos, itContacts nos hace referencia a esta columna que corresponde a la primera dentro de la hoja de contactos. Si nos vamos a fórmula, sección de nombres definidos, administrador de nombres, y aquí tenemos itContacts, tabulador, y aquí nos está marcando estas dos celdas. Entonces de igual forma ponemos desref, contacto, que es el nombre de la hoja, D3, coma, es decir, en lugar de poner la columna E, ahora estamos poniendo la columna D. Contará, contacto, D3 a la 99.999, menos 1, coma, 1, cerramos con un paréntesis. Y para asegurarnos que esté funcionando correctamente, tabulador, y aquí nos está marcando estas dos celdas y ponemos aceptar. Entonces nos vamos a registro y aquí tenemos esa función, dice si.error máximo itContacts más 1 porque va a ser el siguiente it, porque en este caso si no ponemos más 1 pues no va a aparecer el ID del último paciente que hemos registrado. Entonces ponemos más 1 para que sea un ID nuevo, ponemos coma porque en caso de que sea error, es decir si es el primer paciente que estamos registrando, pues queremos que tome el valor de 1. Entonces volvemos con al de F11, entonces el ID del paciente
queremos que tome el máximo, es decir, un ID nuevo que se va a almacenar dentro de la celda B6. B6 va a ser igual a B5.value. Posteriormente vamos a registrar ese nuevo ID dentro de la hoja de contactos, por lo tanto aquí nos referimos a la hoja contacto.rango, nos vamos a situar en la columna D porque es la columna que corresponde al ID. Entonces aquí tenemos columna D y aquí tenemos los ID de los pacientes que estamos registrando. Entonces al F11 D y lo vamos a concatenar con la variable fila registro, que es el valor último más 1 que tenemos aquí en la parte superior. Punto value, este va a ser igual al ID nuevo que se va a almacenar dentro de la celda B6, que lo tenemos aquí. Entonces aquí tenemos punto rango entre dobles paréntesis y comillas B6 punto value. Entonces va a ser el ID nuevo para el paciente que estamos registrando del paciente que aún no hemos tenido una consulta previa. Entonces, en caso, nos vamos a la parte final, en caso de que sea un paciente registrado con anterioridad, es decir, que vayamos a realizar un seguimiento, aquí tenemos else if, punto rango B4. Entonces, si punto rango B4, es decir, la celda B4 que corresponde, o sea, nos acá B4, a la función coincidir del nombre del paciente, es decir, si se encuentra, si es diferente a vacío, entonces aquí tenemos, si es diferente a empty, quiere decir que ya tenemos ese paciente almacenado. Entonces vamos a poner fila registro va a ser igual al valor que tengamos en la celda B4. Entonces si nos vamos acá, aquí tenemos la celda B4, es decir, nos va a mostrar un dato. Por ejemplo, si aquí nos aparece un dato, quiere decir que este paciente ya se encuentra registrado en cierta fila dentro de esa hoja. Entonces, aquí ponemos fila registro y este va a ser igual a punto rango B4.value, que es el número de fila donde este paciente se encuentra registrado, y terminamos con end if. Una vez que tenemos eso, vamos a crear un contador for count 5 a la 12, que es el número de filas que compone la base de datos. Entonces nos vamos al F11, aquí tenemos 4 a la 11, pero si nos vamos a contacto, aquí tenemos la columna 5, vamos a poner signo igual, función columna 5, nos vamos a situar en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna hasta la 12. Entonces tenemos 5 a la 12, es decir, queremos almacenar los datos que tengamos aquí dentro de la hoja de contactos que va desde la 5 a la 12, porque el ID se va a almacenar aparte. Entonces al F11 aquí ponemos contacto refiriéndonos a esa hoja, punto cells, primeramente ponemos el número de fila, que es fila registro, ponemos coma y posteriormente ponemos el número de columna que va a estar dado por el contador que va desde la 5 a la 12. Punto value, este va a ser igual a punto rango, y aquí vamos a poner el número de columna de los datos que queremos extraer. Eliminamos esto con suprimir. Esta es la columna F, aquí lo tenemos en la parte superior. Entonces ponemos F y count porque es el mismo número de datos, pero aquí ponemos -1 porque en lugar de 5 aquí inicia desde la fila 4. Entonces aquí va a iniciar en 5, -1 va a ser 4, entonces va a tomar el valor de nombre, posiblemente nacimiento, género, es decir, cada uno de estos datos. Entonces aquí ponemos punto value para el final y posteriormente ponemos next count para que esos datos se vayan almacenando en cada una de las columnas dentro de la hoja de contactos. Aquí tenemos otros macros que posteriormente lo vamos a explicar en este video, porque queremos que cada vez que registremos a un contacto, pues se ejecuten estas dos macros que más adelante lo vamos a explicar. Entonces aquí ponemos end with y ponemos end sub, que al momento de poner sub, pues automáticamente aquí nos aparece end sub. Entonces esto lo dejamos así y listo. Una vez que tenemos el registro de contactos, también queremos registrar la antropometría. Es aquí donde tenemos la macro de guardar antropometría. Nuevamente ponemos with registro porque vamos a trabajar dentro de la hoja de registro y aquí ponemos end with. Y entre esas dos líneas vamos a poner el código que nos va a permitir guardar los datos antropométricos del paciente, es decir, lo que tenemos aquí en la parte central, dentro de esta hoja que corresponde a BD. Sin embargo, aquí tenemos una diferencia en el que en la primera fila hemos puesto la ubicación de las celdas de los datos que queremos extraer. Eso debido a que no se encuentran en fila, es decir, si nos damos a registro. Aquí tenemos la fecha del paciente, pero el nombre del paciente lo va a extraer de esta otra celda. Por lo tanto, a diferencia como lo teníamos en esta tabla, que se encuentran seguiditos para almacenarlos dentro de la base de datos, pues aquí lo tenemos separado, en el cual aquí tenemos los pliegues, circunferencias, diámetros, tenemos el nombre del paciente. Y aquí tenemos los resultados de índice de masa corporal ICC que también queremos extraer. Entonces, en ese caso aquí la diferencia va a ser que vamos a poner los encabezados de cada una de las mediciones que queremos extraer.
Pero también en la primera fila vamos a poner su ubicación. Por ejemplo, ID, que aquí nos dice que es la celda B6. Nos vamos a ir a registro, que es la celda que hemos explicado anteriormente. Aquí lo tenemos de color blanco. Si nos vamos a la hoja de BD nuevamente, tenemos nombre F4, fecha es la celda J4, edad J5, peso J6. Nos vamos a registro, J6. Aquí tenemos J5, peso J6. Entonces vamos a poner la ubicación de la celda que queremos extraer aquí en la parte superior. Entonces nos vamos a la parte final. Aquí tenemos diferentes. Tenemos la del somatotipo, tenemos porcentaje de grasa de músculo de la tabla central y tenemos los valores de X y Y que son de la somatocarta, que posteriormente también lo vamos a explicar. Y aquí finalmente tenemos el concatenado que se encuentra dentro de la celda B10, que hace referencia al paciente y al número de consulta, bueno, a la fecha de consulta. Entonces B10 nos vamos a registro, corresponde a esta. Simplemente aquí ponemos la etiqueta de concatenado y este va a ser igual, simplemente vamos a concatenar el nombre del paciente con la fecha de consulta y listo. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a irnos al DF11. Entonces aquí tenemos el guardar antropometría, with registro, y primeramente vamos a poner esta condicional. Si punto rango, refiriéndonos a la hoja de registro J4, vamos a ver qué celda es a la que se refiere. J4 es esta que corresponde a la fecha. Si este se encuentra vacío, quiere decir pues que no se va a ejecutar la macro. Por lo tanto aquí ponemos exit sub. Esto es solamente un comentario, esto lo podemos eliminar. Y end if. Entonces queremos que en caso que no se encuentre una fecha dentro de esta celda, pues queremos que nos saque de la macro. En caso de que sí se encuentre, pues queremos que se realice esta segunda condicional. Dice, si punto rango B11 ahora, vamos a irnos al F11, vamos a irnos acá a la celda B11 que lo tenemos en la tabla de control. Corresponde al dato de fila. Y aquí tenemos una función que dice coincidir B10, de igual forma la misma función que hemos utilizado aquí en fila paciente. B10 que hace referencia al concatenado, que lo tenemos aquí en la parte superior. Ponemos coma, concatenado, que de igual forma nos vamos a la BD. Nos vamos a fórmulas, administrador de nombres. Y aquí tenemos la columna de concatenado, que hace referencia a este conjunto de datos. Entonces aquí ponemos tabulador y aquí nos selecciona este conjunto de datos, que es la concatenación del paciente con la fecha. Que de igual forma, como lo hemos realizado, simplemente podemos copiar y pegar y cambiar los datos. En lugar de contactos ponemos BD AM, porque es la columna M. 3,1, contará. En caso de que no les funcione esta fórmula, puede ser que en lugar de coma tengan que utilizar punto y coma. Entonces aquí ponemos contará BD AM3, AM99.999, menos 1,1 y cerramos con un paréntesis. Y para cerciorarnos de que está funcionando correctamente, pues aquí ponemos tabulador y aquí nos abarca toda esta lista de contactos. Y ponemos aceptar. Nos damos a registro, nos damos a la hoja donde estamos aquí trabajando, que es fila. Ponemos sí punto error porque en caso de que no se encuentre el paciente o esa consulta, pues queremos mostrar una celda vacía. En caso de que sí se encuentre, queremos mostrar qué número de fila corresponde. Para eso utilizamos la función coincidir, B10, que es el concatenado. Ponemos coma, lo vamos a buscar dentro de la columna de concatenado. Ponemos coma, 0 porque queremos una coincidencia exacta y ponemos más 3 porque queremos que nos dé la fila, el número de fila total del libro en Excel. Y seleccionamos Enter. Al de F11, entonces si la celda B11 punto value es igual a Enter, a empty, quiere decir que es paciente nuevo. Aquí tenemos el comentario, paciente nuevo. En ese caso vamos a asignarle un ID nuevo. Entonces aquí tenemos fila registro, este va a ser igual a BD, rango, es decir, vamos a encontrar cuál es el último registro que tenemos dentro de la hoja de base de datos, que es la hoja que hemos generado aquí, que se va a mostrar las mediciones antropométricas y como también los resultados de antropometría. Entonces aquí ponemos bd.rango D, que es la primera columna. Entonces vamos a irnos a la parte izquierda. Tenemos la columna D, que corresponde al ID. Entonces D y fila registro, que es el paciente nuevo o la consulta 9.value. Este va a ser igual a punto rango B6, que corresponde al ID nuevo del paciente que estamos registrando. Entonces nos vamos a registro, que tenemos B6, aquí se encuentra 2 porque este paciente ya lo tenemos. Bueno, aquí ponemos José, este corresponde al ID 1, y aquí ponemos Felipe, al ID 2. Sin embargo, si ponemos un paciente que no se encuentra dentro de la base de datos, por ejemplo Manuel, aquí en fila paciente nos aparece vacío. Entonces al momento de ejecutar esta macro de guardar, aquí en lugar de 2 nos va a aparecer el ID de 3, que es el dato que sigue. Entonces este ID se va a situar de igual forma como lo hemos realizado en la hoja de contactos dentro de la BD, en la última fila más 1 para poner un paciente nuevo dentro de la hoja de antropometría. Entonces al de F11 aquí ponemos bd.rango D, que corresponde a ID. Aquí vamos a poner el comentario ID.
punto value va a ser igual a punto rango B6 donde se encuentra el ID del paciente, punto value. De igual forma vamos a poner el nombre del paciente, entonces aquí ponemos bd.rango dentro de la columna E al de F11, E corresponde al nombre del paciente. Y este va a ser igual, bueno, aquí lo concatenamos con fila registro, que es la nueva fila donde queremos almacenar la nueva consulta, punto value, este va a ser igual a punto rango, refiriéndonos a la hoja de registro. F4, que corresponde a la celda donde vamos a poner el nombre del paciente, y punto value. En caso, entonces aquí ponemos else if, punto rango, B11 se encuentra diferente a empty, entonces B11 vamos a irnos a registro, corresponde nuevamente a esta función de coincidir dentro del concatenado. Si es diferente a empty, es decir, si tenemos un dato, quiere decir que este paciente pues ya lo hemos registrado y por lo tanto vamos a actualizar según los datos que pongamos aquí de acuerdo a la consulta anterior. Entonces al de F11 aquí ponemos else if, punto rango B11, punto value diferente a empty, esta consulta ya está registrada previamente. Entonces la variable fila registro va a tomar el valor de punto rango B11, es decir, esta misma celda que nos va a mostrar el número de fila que corresponde a esa consulta. Y terminamos con el if. Posteriormente aquí ponemos for count 6 a la 39, que es el número de columnas que tenemos en la base de datos. Vamos a irnos con alt F11, BD. Estas dos columnas ya tenemos aquí el dato en el cual se muestran, bueno, se van a ejecutar anteriormente dentro de esa macro que hemos explicado. Ponemos signo igual, función columna, abrimos, cerramos paréntesis, enter. Y aquí nos aparece en formato de fecha. Sin embargo, si nos citamos en la parte inferior, desplazamos. Bueno, aquí vamos a eliminar esto, vamos a irnos a esta siguiente columna, signo igual, función columna. Esta es la columna 7, esta es la columna 6. Entonces, el registro de datos va desde la columna 6 hasta la columna 39, entonces 6 a la 39. Entonces aquí ponemos for count va a ser igual a la 6 to 39, next count para que vaya almacenando datos en cada una de esas columnas dentro de la BD. Y aquí nos vamos a situar dentro de la hoja de BD, punto cells. Primeramente ponemos el número de fila que va a estar dado por la variable fila registro, que lo tenemos aquí, en caso que sea un paciente nuevo o en caso que sea seguimiento o en una actualización. Ponemos count, que hace referencia al número de columnas. Desde la 6 a la 39 ponemos punto value va a ser igual a punto rango. Y aquí tenemos que situarnos dentro de la primera fila de la BD, es decir, la ubicación de las celdas que queremos extraer, de los datos que queremos extraer. Entonces ponemos punto rango, refiriéndonos a la hoja de registro. Y aquí ponemos BD, porque ahora queremos situarnos dentro de la hoja de BD, punto cells. Primeramente ponemos el número de fila donde tenemos la ubicación de las celdas, que es la fila 1. Y posteriormente ponemos el número de columna que va a estar dado por el contador. Entonces ponemos coma, count, cerramos paréntesis, queremos extraer punto value. Y aquí terminamos con punto value. Entonces cada una de esas columnas va a extraer la ubicación de la celda del dato que queremos extraer, para finalmente se vaya almacenando dentro de la hoja de BD. Entonces aquí ponemos next count, end with. Y aquí tenemos otra macro de seguimiento que ahorita lo vamos a explicar. Una vez que tenemos los datos del paciente registrado, entonces aquí nos vamos a BD. Eliminamos estas funciones de columnas. Entonces, bueno, nos vamos a la parte izquierda, lo vamos a suprimir. Una vez que tengamos los datos antropométricos y como también los datos del paciente almacenados en sus respectivas bases de datos, pues queremos mostrarlo, por ejemplo, en caso de que pongamos el nombre de Felipe, pues aquí se muestran sus datos personales. Si ponemos José, pues aquí se muestran los datos generales de este paciente, así como también si nos vamos a la parte derecha y ponemos la fecha de consulta, aquí se muestra los datos antropométricos del paciente que estamos consultando en dicha consulta, en dicha fecha. Entonces, para eso aquí tenemos otras macros que es carga. Entonces aquí tenemos carga contacto, que de igual forma nos vamos a situar dentro de la hoja de registro. Y aquí primeramente ponemos una condicional. Si punto rango B4, que anteriormente ya lo hemos utilizado, B4 que nos muestra el número de fila de este paciente, nombre contacts dentro de la hoja de contactos, donde se almacenan los datos generales del paciente. Si se encuentra vacío, quiere decir que este paciente no hemos realizado una consulta. Entonces, si es igual a empty, entonces queremos que nos saque de la macro. En caso, ponemos else, que si se encuentra un valor, entonces queremos que se realice esta líneas de código que nos va a permitir mostrar los datos extraídos de la base de datos de contactos hacia la hoja de registro. Entonces aquí ponemos punto rango porque nos estamos refiriendo dentro de la hoja de registro. Y la celda B6 va a ser igual, entonces nos vamos acá. B6 corresponde al ID del paciente que vayamos a consultar o realizar seguimiento. Y este va a ser igual al ID dentro de la hoja de contactos. Entonces aquí ponemos punto rango D, porque en la columna D se encuentra el ID de los pacientes que estamos registrando. Vamos a irnos acá a contacto, aquí se encuentra la columna D. Entonces lo vamos a concatenar con punto rango B4, que es el número de fila
dentro de la hoja de registro, vamos a B4, aquí lo tenemos dentro de la función coincidir, punto value y punto value. Entonces vamos a extraer según la columna D y el número de fila de este paciente y lo vamos a mostrar dentro de la celda B6. Posteriormente aquí ponemos un contador for count 5 a la 11, que si nos damos al documento, 5 a la 11 es el número de filas de los datos que queremos poner. Aquí se encuentra nacimiento hasta etnia, que va desde la 5 a la 11. Y aquí primeramente vamos a poner la ubicación de la celda donde queremos poner esos datos. Entonces ponemos .cells, ponemos count, que va desde la fila 5 a la 11, coma, y posteriormente ponemos el número de columna, que es la columna 1, 2, 3, 4, 5 y la columna 6. Al de F11, entonces ponemos signo de igual, bueno, punto value, signo de igual, contacto, es decir, de dónde queremos extraer esos datos. Punto cells, primeramente ponemos el número de fila que va a estar dado por este dato dentro de la celda B4, que nos muestra el resultado de la función coincidir. Ponemos coma y posteriormente vamos a poner el número de columna que queremos extraer dentro de la hoja de contactos, que va con, que inicia desde 5 más 1, porque si nos damos acá a la hoja de contactos, aquí tenemos el primer dato, que este va a ser igual, bueno, vamos a irnos a nacimiento porque el nombre del paciente ya lo tenemos, así como también la ID. Entonces aquí ponemos función columna, abrimos, cerramos paréntesis, enter, este es 6. Y si nos damos al contador, aquí tenemos que va a iniciar desde 5 a la 11, por lo tanto 5 más 1 es igual a 6. Por lo tanto es el dato que nos vaya extrayendo según cada ciclo que realice este contador. Entonces posteriormente aquí vamos a poner punto rango J4, la J24, queremos limpiar estas celdas porque queremos mostrar los datos antropométricos de este paciente nuevo que queremos consultar, porque si nos vamos a la hoja de registro, aquí tenemos J4 a la J24, se van a blanquear. Por ejemplo, si aquí ponemos al paciente Felipe, estos datos se blanquean y aquí se muestran los datos generales. Entonces para mostrar estos datos antropométricos simplemente tenemos que seleccionar el nombre del paciente, pero antes tenemos que ver cómo vamos a ejecutar esta macro que tiene el nombre de carga de contactos cada vez que nosotros seleccionemos a un paciente. Para eso nos vamos a ir al de F11, a la parte superior izquierda, y aquí tenemos la hoja de registro. Tenemos que tomar en cuenta cómo se llama esta macro, que es carga de contacto. Entonces nos vamos a la hoja de registro, doble clic y aquí tenemos carga de contacto. Entonces lo que va a hacer esto es que cada vez que nosotros cambiemos el valor dentro de la celda F4 que corresponde a la celda del paciente, pues esta macro se va a ejecutar. Para eso simplemente nos damos a Worksheet, posteriormente nos damos a cambio y automáticamente nos va a aparecer esta primera línea, así como también en sub. Y posteriormente, bueno, también nos va a aparecer esto de .target.conlarge mayor a 1 then exit sub. Entonces tenemos que poner esta primera línea que dice if not intersect target, rango F4, que corresponde a la celda del nombre del paciente dentro de la hoja de registro. Aquí lo tenemos. Is nothing and rango F4.value diferente a vacío. Entonces queremos ejecutar esta macro de carga contacto. Entonces cada vez que nosotros cambiemos este dato, pues automáticamente aquí se va a ejecutar la macro y se va a mostrar los resultados según la macro que hemos explicado anteriormente, Felipe y José. Posteriormente vamos a realizar lo mismo, pero para esta parte. Pero antes se me está pasando a explicar cómo podemos generar esta lista desplegable de los pacientes únicos. Para eso simplemente nos vamos a ir a la hoja de contactos. Aquí tenemos a los pacientes únicos que estamos consultando, es decir, sus datos generales. Para eso nos vamos a fórmulas, administrador de nombres, y aquí tenemos una fórmula en la cual hemos dado el nombre de nombre contacts. Entonces doble clic, aquí ponemos tabulador, que hace referencia a los pacientes que hemos consultado. Entonces tienen como nombre contacts. Ponemos cancelar. Y para generar la lista desplegable simplemente nos situamos en esta celda, nos vamos a datos, sección herramienta de datos, y aquí tenemos un icono que dice validación de datos. Y posteriormente vamos a poner lista, nos situamos en origen, vamos a seleccionar la tecla F3 y aquí nos aparecen los diferentes nombres que hemos generado, en el cual aquí se muestra nombre contactos. Vamos a dar doble clic de tal forma que aparezca signo igual, nombre contacts, y ponemos a aceptar. Otra cosa que tenemos que hacer antes de dar clic a aceptar, o si adhieron, es irnos a validación de datos. Nos vamos a ir a esta pestaña que dice mensaje error y tenemos que deseleccionar esta casilla que dice mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos. Es decir, en caso de que se encuentre seleccionada, lo que va a suceder es que no nos va a permitir ingresar nuevos pacientes, porque si no se encuentra dentro de la lista desplegable, pues nos va a mandar un mensaje de error el que no nos va a permitir ingresar nuevos pacientes. Entonces, eliminando esto, nos va a permitir ingresar datos, nombres de pacientes que no se encuentran en la lista desplegable para poder realizar nuevas consultas. Entonces vamos a dar clic de tal forma que no aparezca
la palomita y ahora sí vamos a dar clic en aceptar. Una vez que tenemos eso, vamos a irnos a seguimiento de antropometría. Entonces aquí tenemos esta lista desplegable donde se muestran las fechas de consultas según el paciente que estamos seleccionando. Entonces nos vamos a ir al DF11, aquí tenemos una macro específico que nos realiza esa tarea. Y lo tenemos aquí en la parte inferior, dice sub fecha paciente. Aquí tenemos algunas variables que hemos declarado que vamos a utilizar como cont1, paciente seleccionado, último registro 1 y paciente tabla. Y aquí en lugar de la hoja de registro nos vamos a situar dentro de la hoja DBD, es decir, de base de datos, que es donde se encuentran los datos antropométricos y resultados almacenados. Entonces primeramente vamos a darle un valor a la variable último registro, que este va a ser igual a hoja 1, que si nos damos a la hoja 1 es una hoja nueva que hemos generado, que aquí se muestran las fechas de consultas de los pacientes del paciente que vayamos a seleccionar al DF11, y este va a ser igual a punto rango C99.999. C corresponde a la columna donde tenemos las fechas almacenadas. Eso con el propósito de que nos sitúe en la última fila de las fechas que estamos almacenando o consultando a ese paciente que nosotros estamos seleccionando. Entonces aquí tenemos último registro, con el propósito que de cada vez que nosotros seleccionemos a un nuevo paciente, estas fechas de consulta se eliminen y se actualicen según las fechas de consultas del nuevo paciente. Entonces aquí ponemos una condicional: si último registro es igual a 1, quiere decir que no tenemos ninguna fecha registrada, por lo tanto queremos que último registro tome el valor de 2. Posteriormente ponemos hoja 1, rango C2, que es la primera fecha. Aquí tenemos primeramente es el nombre de la columna, aquí tenemos la primera fecha que es C2. Y 2.C cerramos con dobles comillas y lo vamos a concatenar con último registro y vamos a eliminar las consultas para que se actualicen con las consultas del nuevo paciente seleccionado. Una vez que tenemos eso, vamos a asignarle un valor también a paciente seleccionado, que este va a ser igual a la hoja de registro .rango F4, que es la celda donde vamos a poner el nombre del paciente F4. Entonces al DF11 .value. Último registro, esto nos va a mostrar el último registro de la hoja BD. Entonces aquí ponemos .rango de 99.999, que si nos vamos a la hoja de BD, la columna D corresponde a nombre, pero de igual forma podríamos utilizar la columna D o la columna F o la G, que son datos obligatorios que tenemos que poner. Entonces aquí ponemos rango, abrimos paréntesis, dobles comillas, E 99.999.en, XLOP, queremos que suba y queremos que nos muestre el número de fila del último paciente registrado. Posteriormente vamos a poner un contador, dice for count, este va a ser igual a 4, que es 4 es el primer valor, el primer paciente que tenemos aquí dentro de la hoja de BD. Entonces al F11, 4 hasta el último paciente que está registrado o almacenado dentro de la variable último registro. Paciente tabla, este va a ser igual a .cells, cont y 5. Cont hace referencia al número de fila y 5 si nos damos a la BD, la columna 1, 2, 3, 4, 5 es el nombre del paciente. Entonces paciente tabla, porque queremos evaluar dónde se cumple la condicional en el que el paciente seleccionado sea igual a al paciente tabla, que este va a tomar el valor de .cells y las de cont, que va desde la 4 último registro de la columna 5. Entonces ponemos una condicional: si paciente tabla, es decir, este dato que va a ir cambiando por cada ciclo de este contador, si paciente tabla es igual a paciente seleccionado, el valor que tenemos dentro de la hoja de registro en la celda J, vamos a ver, paciente seleccionado, de la F4, entonces queremos extraer la fecha de consulta, pero primeramente tenemos que extraer cuál es el último registro dentro de la hoja 1, por lo tanto vamos a poner último registro 1, signo igual, hoja 1, dentro de la hoja de fechas, que aquí lo tenemos, hoja 1, aquí tenemos las fechas. Entonces el rango abrimos paréntesis C99.999, asegurándonos que sea mucho mayor al número de pacientes o consultas que podamos obtener, y va a subir hasta al primer registro de abajo hacia arriba y queremos que nos muestre cuál es el número de fila. Entonces hoja 1, donde queremos que se muestren las fechas de consulta, .cells, y primeramente vamos a poner el número de fila, que va a estar dado por la variable último registro 1 más 1, porque queremos que vaya desplazándose hacia abajo por cada consulta nueva. Ponemos coma y tenemos que poner el número de columna, que esta es la columna 1, 2 y esta es la columna 3. Entonces aquí tenemos coma 3, .value, y este va a ser igual. Queremos extraer la fecha según la condicional donde se cumpla el nombre del paciente que hemos seleccionado con el paciente de la tabla. Entonces aquí ponemos .cel haciendo referencia a la hoja de BD, tal como lo tenemos aquí en with BD.
Ponemos paréntesis y primeramente vamos a poner el con, que es el número de fila donde se cumple esa condicional. Posteriormente ponemos coma y ponemos 6, qué valor queremos extraer. Nos damos a la BD. Esta es la columna 3, 4, 5, 6, que es la fecha de consulta, por lo tanto ponemos 6, cerramos con un paréntesis y terminamos la condicional y ponemos next con y end with y terminamos con end sub. Entonces, de igual forma, para ejecutar esta macro cada vez que nosotros pongamos un paciente, esta macro de fecha paciente la vamos a poner dentro de carga contacto. Entonces aquí tenemos fecha paciente, entonces cada vez que se ejecute esta macro, de igual forma se va a ejecutar fecha paciente, por lo tanto se nos va a mostrar las consultas, las fechas de consulta dentro de la hoja 1. Ahora, para mostrarlo como lista desplegable, simplemente nos vamos a fórmulas, sección nombres definidos, administrador de nombres, y aquí tenemos fecha BD, vamos a dar doble clic, tabulador. Bueno, aquí este no es, vamos a poner cancelar. Es esta, que le hemos dado el nombre de fecha, entonces de igual forma aquí ponemos desref, hoja 1, que se llama la hoja donde se encuentran almacenadas las fechas de consulta. C1, porque es donde se encuentra el encabezado, ponemos coma, 1, 2 comas, contará, hoja 1, C1 a la 99.999, cerramos paréntesis, menos 1, coma, 1 y cerramos con un paréntesis, y si aquí ponemos tabulador, pues automáticamente nos abarca toda esta zona donde se encuentran las fechas de consulta. Entonces vamos a irnos a cerrar para generar esta lista desplegable. Nos vamos a esta celda, nuevamente nos vamos a datos, sección herramienta de datos, validación de datos, y aquí vamos a irnos a configuración, ponemos lista, de igual forma aquí ponemos la tecla F3 y aquí nos aparecen los nombres en el cual vamos a seleccionar el de fecha y aceptar. Entonces cada vez que nosotros elegimos un paciente, lo que va a hacer es que se va a ejecutar la hoja de registro, esta condicional, se va a realizar la carga de contactos, y si nos damos al módulo 1 carga de contactos, vamos a irnos, aquí lo tenemos, se va a realizar este seguimiento de los datos generales del paciente, y a su vez aquí tenemos fecha paciente, que es la macro que acabamos de explicar, que es esta que se va a ejecutar al mismo tiempo que se ejecuta el de carga contacto. Al igual que carga contacto, una vez que seleccionemos la fecha de consulta, también queremos mostrar los datos antropométricos. Por ejemplo, si aquí ponemos la consulta de 11/05/2023, aquí tenemos los datos antropométricos que hemos tenido de este paciente. Entonces, para eso nos damos al F11, aquí tenemos el fecha paciente, bueno, aquí lo tenemos, carga antropometría, en el cual de igual forma nos situamos dentro de la hoja de registro, ponemos una primera condicional, si punto rango B11, y si nos damos al documento, B11 corresponde a esta, que es un coincidir del concatenado que anteriormente ya lo habíamos explicado. Si este es igual a vacío, quiere decir que es un paciente nuevo, por lo tanto queremos que nos saque la macro y terminamos la condicional con end if. En caso de que esa celda B11 sea diferente a empty, quiere decir que es un paciente que ya hemos consultado previamente. Por lo tanto, queremos que se muestren las consultas. Entonces aquí tenemos fila registro. Este va a ser igual a punto rango B11, que es la función coincidir del concatenado. Y terminamos con end if. Entonces para cont, este va a ser igual a 5 a la 24, que son el número de columnas de los datos que queremos antropométricos que queremos extraer. Por ejemplo, nos vamos a la hoja de BD. 5, vamos a ver cuál es la columna 5. Aquí ponemos signo igual, ponemos columna. Es la columna 5 hasta... Nos vamos a la parte final. Bueno, solamente son los datos antropométricos, que es hasta subriliaco. Entonces nos citamos aquí. Nos vamos a subriliaco. Aquí dice que va desde la 5 a la 26. Al F11. Aquí tenemos 5 a la 24. Pero este contador hace referencia al número de fila dentro de la hoja de registro, porque aquí lo tenemos solamente con el cont. Entonces vamos a irnos a registro. Vamos a situarnos cuál es la fila 5, que lo tenemos que va desde la edad hasta 24, 5 a la 24, entonces sí está correcto. Entonces ponemos punto cells donde queremos mostrar el resultado, aquí ponemos el contador que va desde la fila 5 a la 24, que es el número de fila que tenemos en esta tabla, sin contar la fecha, simplemente ponemos aquí desde edad hasta el pliegue de muslo, y posteriormente ponemos punto, bueno aquí ponemos 10 porque es el número de columna. Si nos vamos a la parte superior, ponemos signo igual, función columna, enter, esta es la columna 10. Entonces, ponemos cont, coma, columna 10, punto value, este va a ser igual a BD, dentro de la hoja de BD, punto cells, punto rango, B11, que esta celda hace referencia al número de filas según la función coincidir del concatenado, que anteriormente aquí lo tenemos en estas primeras dos condicionales.
punto value, coma, y posteriormente tenemos que poner el número de columna. Entonces aquí tenemos columna 5, pero si nos damos a BD, edad corresponde a la columna 7, por lo tanto tenemos que sumar 5 más 2, porque aquí inicia desde 5, y en la columna corresponde a la columna 7. Entonces ponemos cont más 2, cerramos con un paréntesis, y ponemos next cont, end with y end sub. Entonces cada vez que nosotros seleccionemos la fecha de consulta, queremos que aquí se muestren los datos antropométricos realizados en dicha consulta, que de igual forma como lo tenemos aquí con los datos generales. Entonces tenemos que realizar el mismo paso al F11, tenemos que copiar esta macro de carga antropometría, con control C nos vamos a la hoja de registro, y aquí tenemos otra nueva condicional, if not intersect target. Ahora aquí ponemos en lugar de F4 que corresponde al nombre del paciente, ponemos J4, que este corresponde a la fecha de consulta. Entonces si es nothing, in rango, otra vez J4, punto value diferente a vacío, queremos ejecutar esta macro. Entonces cada vez que nosotros ejecutemos esta macro, seleccionemos un paciente, una fecha de consulta nueva, pues esta macro se va a ejecutar de carga antropometría. Y aquí se van a mostrar los datos del paciente nuevo, de la consulta nueva. Ahora, una vez que ya tenemos el seguimiento de datos generales, así como también antropométrico, también queremos generar esta tabla que tenemos en la parte derecha, que es la evolución que ha tenido el paciente en sus datos antropométricos según seleccionemos peso, cadera, es decir, según la medición que nosotros seleccionemos. Entonces, primeramente vamos a generar esta serie de botones que hace referencia a cada una de las mediciones que queremos evaluar su evolución, en el cual simplemente nos damos a insertar ilustraciones, aquí nos damos a formas y vamos a realizar aquí un rectángulo. Vamos a poner el nombre que nosotros queramos, por ejemplo peso, cadera, pliegue cutáneo, entre otras mediciones que queremos evaluar. Y posteriormente vamos a generar una serie de macros que nos va a indicar el número de columna según el valor que nosotros seleccionemos. Por ejemplo peso, que si nos vamos a BD, tenemos que encontrar cuál es la columna que corresponde a peso. Aquí ponemos signo igual, ponemos columna, esta es la columna 8. Por lo tanto, vamos a tomar otra celda como referencia en la parte izquierda, en el cual aquí tenemos, por ejemplo, si ponemos peso, aquí tenemos 8, en el cual hemos dado el nombre, número nutriente, pero aquí me he equivocado, es número antro, de antropometría. Entonces, si ponemos peso, nos da columna 8. Cadera, columna 15. Pliegue cutáneo bicipital, columna 20. Pantorrilla, es decir, cada vez que nosotros seleccionemos una medición nueva, aquí nos va a dar el número de columna de dónde lo vamos a extraer. Entonces para generar eso simplemente nos vamos al F11, aquí tenemos un módulo que le hemos dado el nombre de columnas y en la parte inferior tenemos esto, ¿okay? Que es sub columna peso, sub columna cintura, sub columna cadera, es decir, cada una de las mediciones que queremos evaluar le hemos asignado una macro, en el cual vamos a revisar este primero que corresponde a peso. Aquí primeramente ponemos with registro punto rango B12, aquí ponemos el número de columna que es 8, porque vamos a recordar, si nos vamos a la hoja de BD, columna 8 corresponde a peso. Si nos vamos a, por ejemplo, a otra medición, a la que sigue aquí en la parte inferior, que es columna cintura, aquí dice que punto rango B12, que es la celda que vamos a tomar como referencia, punto value va a ser igual a 14. Porque si nos vamos acá, la columna 14 corresponde a circunferencia de cintura. Aquí ponemos signo igual, función columna es la columna 14 y al F11. Entonces nos vamos a esta macro de columna peso, entonces punto rango B12 queremos mostrar el número 8. Posteriormente aquí vamos a poner esta macro, esta serie de líneas, que lo que hace va a ser mostrar el cambio de color según el botón que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, si ponemos peso, este botón cambia de color. Cadera cambia de color, PSB, pantorrilla, es decir, cada vez que nosotros seleccionemos una medición, aquí se nos muestra qué botón estamos seleccionando. Entonces al F11 aquí tenemos por ejemplo peso, active sheet, que es la hoja donde estamos trabajando, punto shapes, que es forma, y entre paréntesis y dobles comillas vamos a poner el nombre del botón que le hemos asignado. Y para asignarle un nombre simplemente vamos a dar clic manteniendo la tecla control, y aquí por ejemplo le he dado el nombre de cadera. Si nos damos a peso, manteniendo la tecla control, vamos a dar un clic y aquí le he dado el nombre de peso. Entonces simplemente damos clic en la parte superior izquierda, le vamos a asignar el nombre, en este caso le puse peso. Y una vez que tenemos eso, vamos a irnos al F11, ActiveSheet.Shapes, entre dobles comillas el nombre que le hemos asignado, en este caso peso, punto fill, porque vamos a llenarlo con un color, punto for color, y este va a estar en formato RGB, y este va a ser igual 226, 239 y 218, hace referencia al color que se muestra, que es un verde muy clarito. Y para los otros botones, por ejemplo aquí tenemos pliegue cutáneo bicipital, queremos que se muestre un color verde de fondo que tenemos aquí en estos otros botones, que es un verde un poquito más fuerte que corresponde al fondo de esta tabla.
Entonces aquí tenemos PCB, que es el pliegue cutáneo bicipital Active Sheet Shapes, es decir, vamos a copiar y pegar esto, pero aquí en lugar de peso vamos a poner PCB. Y si nos vamos acá, aquí vamos a dar clic con control, aquí le hemos asignado el nombre de PCB. Entonces al F11 PCB.fill for color RGB 119, 208, 142, que corresponde al color verde que tenemos de fondo dentro de este documento. Entonces al F11 vamos a realizar lo mismo para pliegue cutáneo tricipital. Aquí ponemos PST, pliegue cutáneo subescapular, espinal, de pantorrilla, es decir, cada uno de esos botones vamos a asignarle un color, en el cual el único diferente va a ser el de la macro. Por ejemplo, aquí tenemos la macro de peso, y entonces en el botón de peso, pues aquí vamos a asignarle este valor de color, que es 226, 239, 218, y a los botones restantes vamos a asignarle el 169, 208 y 142. Entonces aquí tenemos en la parte inferior una línea, dos líneas, que nos va a mostrar la foto que nosotros queremos mostrar al seleccionar este botón. Entonces ahorita lo vamos a explicar. Nos vamos a la parte inferior. Aquí tenemos columna cintura, que de igual forma peso va a tomar el valor 169, 208, 142. Y para columna cintura vamos a irnos a la parte inferior. Aquí tenemos columna cintura, que le hemos dado el nombre al botón de cintura. Pues aquí tenemos este color, que es 226, 239 y 218. Entonces para cada macro, pues aquí vamos a poner primeramente la columna que se encuentra dentro de la base de datos, y posteriormente el color que queremos mostrar al ejecutar esa macro. Entonces parte superior, pues aquí tenemos otra macro que dice seguimiento, que si nos vamos a la parte inicial, aquí tenemos la macro de seguimiento, el cual nos va a permitir mostrar la evolución que ha tenido el paciente dentro de esta tabla según el botón que nosotros seleccionemos. Entonces al de F11 aquí ponemos seguimiento, último registro BD, nos citamos dentro de la hoja de BD, punto rango E99.899, punto end XLO, punto row, tal como anteriormente lo hemos realizado, el cual esta variable se va a almacenar en la última fila de registro que tenemos dentro de la BD. Posteriormente nos citamos dentro de la hoja de registro, que ponemos on error go to 0, on error resume next, y aquí vamos a blanquear. Entonces ponemos clear contents, que es el que queremos blanquear desde la O5 a la S25, que si nos damos acá, corresponde, bueno, aquí tenemos desde la O5, sería desde la P a la S, por lo tanto aquí vamos a realizar un pequeño cambio. En lugar de O, vamos a poner P5 a la S25, coma, otro conjunto de celdas que queremos blanquear va a ser desde la AS5 a la F25, que son datos del somatotipo que tenemos en la parte derecha. Entonces aquí lo tenemos, AS5 a la AF25. Al F11, posteriormente aquí ponemos on error go to 0, on error resume next, esto no es necesario, entonces aquí ponemos suprimir. Y aquí tenemos una macro que dice id paciente.rango B6.value, que es la misma celda que hemos utilizado anteriormente, que se nos muestra el ID del paciente seleccionado, que es esta que tenemos de color blanco. Entonces, columna seguimiento, este va a ser igual a punto rango B12.value. Vamos a irnos a la celda B12, y aquí lo tenemos, que este hace referencia a la celda B12 que lo tenemos aquí, que el cual nos muestra el número de columna del resultado que queremos obtener. En este caso, columna peso corresponde a la columna 8. Aquí lo tenemos almacenado dentro de la variable columna seguimiento, punto rango B12 punto value. Agregar datos, aquí le vamos a asignar el número 4, y aquí ponemos el contador, este va a ser igual a 4, último registro dentro de la base de datos, y id tabla, este va a ser igual a la tabla de base de datos punto cells. Primeramente ponemos el número de fila, el cual va a ser dado por el contador, y ponemos 4 para poner el número de columna que corresponde al ID. Entonces esta es la columna, vamos a irnos a la parte izquierda, columna 1, 2, 3, y esta es la columna 4. Entonces vamos a poner con coma columna 4 punto value. Vamos a poner una condicional: si ID tabla es igual a ID paciente, entonces queremos extraer los datos según la columna que se encuentra almacenado dentro de columna seguimiento. Entonces aquí ponemos punto cells agregar datos, que va a tomar el valor de 4 más 1, porque si nos damos a la hoja de registro, la fila 4, y más 1 sería este primer valor, que es la fila 5, donde queremos mostrar el primer resultado. Entonces ponemos más 1, 18, columna 18, parte superior, aquí ponemos un igual, función columna, esta es la 17 y esta es la 18. Y este va a ser igual, punto value va a ser igual a bd.cells con columna seguimiento punto value. Es decir, según la columna que estemos seleccionando, ya sea peso, circunferencia, alguna medición de pliegue o otro dato. Y aquí tenemos punto cells agregar datos más 1 de igual forma. Aquí ponemos columna 17, que esta es la columna 17 que corresponde a fecha. Y este va a ser igual a BD, nuevamente nos vamos a la base de datos punto cells con, que es la fila de cada una de las filas encontradas dentro de la BD,
Columna 6 que corresponde a la columna de fecha, porque si nos vamos a BD, vamos a irnos acá nuevamente. BD corresponde a la columna 6. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Por lo tanto, ponemos, después del coma, ponemos 6. Y aquí tenemos el comentario de fecha tabla. Punto cells, agregar datos, más 1. Esta es la columna 16. Dentro de la hoja de registro donde queremos almacenar el dato, que es el conteo según el número de cita que hemos tenido con este paciente. Y aquí vamos a poner agregar datos, que va a iniciar desde 4. Menos 3 para que nos muestre de 1, 2, 3, 4. Entonces ponemos 4 menos 3 igual a 1. Entonces aquí se muestra la primera condicional. Es decir, si se cumple el primer condicional se va a mostrar 1. Si se cumple la siguiente condicional, 2, 3, 4 según el número de consultas que hemos tenido con cada paciente. Entonces aquí tenemos número de cita. Aquí tenemos el somatotipo, punto cells, agregar datos más 1, que es en la columna 31. Queremos que se muestre en la parte derecha. Entonces nos vamos acá. En la parte derecha vamos a poner signo igual. Columna, vamos a poner signo igual, columna, seleccionamos enter, es la columna 31. Entonces aquí ponemos 31, este va a ser igual a bd.cells con 37, donde se encuentra almacenado la X del somatotipo. Y para la Y de igual forma aquí ponemos nuevamente, pero en lugar de 37 ponemos 38, en lugar de 31 ponemos 32, donde queremos que se almacene este dato. Entonces aquí ponemos una condicional en el que dice si agregar datos más 1, es decir 4 más 1 es igual a 5, es diferente a 5, pues entonces queremos que nos calcule la modificación o el porcentaje de cambio que tenemos en esta última columna. Por ejemplo, el porcentaje de cambio no se va a poder calcular en esta primera porque no tenemos un valor de referencia con que compararlo. Sin embargo, en la segunda consulta ya podemos compararlo con la primera medición. Tercera consulta con la segunda, cuarta con la anterior y así para cada una de las consultas que vayamos a tener con cada paciente. Entonces, en caso de que sea diferente a 5, quiere decir que ya podemos calcular el porcentaje de cambio. Entonces aquí ponemos punto cells, agregar datos más 1, de igual forma como lo hemos realizado en la parte superior. Aquí ponemos 19 que corresponde a la columna donde queremos mostrar el resultado. Este es el de 17, 18 y este es el de 19. Y punto válido este va a ser igual, ponemos round porque queremos redondear el resultado. Abrimos dos paréntesis, punto rango R. Es decir, vamos a realizar una regla de 3. R, agregar datos, columna R, al F11, columna R corresponde al resultado. Agregar datos más 1 y esto lo vamos a multiplicar primeramente por 100 y posteriormente lo vamos a dividir por el resultado anterior que lo vamos a comparar. Entonces aquí tenemos punto rango R, agregar datos, menos 100 porque queremos calcular el porcentaje de cambio. Entonces aquí ponemos 1 porque queremos mostrar solamente un decimal. Ponemos en if y aquí vamos a poner agregar datos, va a ser igual a agregar datos más 1 porque queremos que se vaya desplazando cada una de estas filas dentro de esta tabla. Entonces queremos ejecutar esa macro cada vez que nosotros guardemos un paciente con los datos antropométricos de dicha consulta o cada vez que nosotros seleccionemos aquí a algún paciente. Entonces para eso nos vamos al F11, vamos a copiar esto de seguimiento, control C, ponemos control F, control V, de seguimiento, ponemos proyecto actual y vamos a ver en qué módulos o en qué macros hemos utilizado esta macro. Entonces ponemos buscar siguiente. Entonces ponemos buscar siguiente, aquí por ejemplo tenemos columna peso. Una vez que nosotros seleccionemos alguna medición antropométrica, queremos que se ejecute esta macro de seguimiento para mostrar el resultado dentro de esta tabla. Entonces cada vez que nosotros seleccionemos un botón, esos datos se van actualizando. Entonces pantorrilla, muslo, pliegue cutáneo, subescapular, espinal, brazo relajado, brazo contraído, índice de masa corporal, cintura, suprailíaco, entre otras mediciones. Entonces cada vez que nosotros ejecutemos alguno de estos botones, pues primeramente nos va a mostrar cuál es el número de columna que queremos extraer esos datos y posteriormente el seguimiento para mostrarlo dentro de esa tabla. Ponemos buscar siguiente, aquí tenemos columna cintura, es decir, para cada uno de estos botones se va a ejecutar la macro de seguimiento. Entonces aquí tenemos dentro de la macro de registro de contactos de igual forma la macro de seguimiento. Que esto debería de estar, aquí lo vamos a copiar, que no hay ningún problema si lo tenemos en esta macro, pero para mejorar la ejecución de este código, de estas macros, lo tenemos que poner dentro de la macro de guardar antropometría. Entonces nos vamos a guardar antropometría, nos vamos a la parte final y control V. Bueno, aquí ya lo tenemos, seguimiento, entonces aquí tenemos que cada vez que nosotros guardemos antropometría, es decir, cada vez que nosotros tengamos datos antropométricos del paciente para realizar un seguimiento o alguna actualización, pues queremos que esta macro se ejecute de seguimiento para mostrar aquí los valores actualizados dentro de esta tabla. Por ejemplo, si aquí ponemos 14, vamos a poner la última fecha de consulta, pero en lugar de 09 ponemos 10, 14 del 10 del 2023,
Y aquí en lugar de 80 kilogramos tuvo un peso 81 kilogramos. Vamos a poner aquí peso. Vamos a guardar esta nueva consulta. Entonces aquí ponemos guardar y automáticamente aquí nos aparece consulta 7 del 14/10 del 2023. Peso 81 kilogramos, el cual tuvo una disminución de un aumento del 1.2%. Vamos a dar siguiente y listo, ¿ok? Entonces solamente lo hemos utilizado en algunas pocas macros, la macro de seguimiento. Ahora, ¿cómo hacemos para que estos se realice un cambio de color? Aquí tenemos de color verde en valores negativos y de color rojo valores positivos. Simplemente vamos a seleccionar este rango de celdas, nos vamos a ir a inicio, sección estilo, formato condicional y nos vamos a ir donde dice reglas para resaltar celdas. Entonces aquí tenemos mayor que, es menor que. Por ejemplo, si ponemos es mayor que, aquí tenemos que poner si es mayor a 0. Queremos darle un color, aquí ponemos formato personalizado y vamos a darle, por ejemplo, podemos cambiar el color de la fuente, podemos remarcarlo, podemos cambiar su relleno en caso de que sea mayor a 0. Podemos cancelar. En caso, nos vamos a inicio, vamos a irnos formato condicional, reglas para resaltar celdas, es menor que, en caso de que sea menor a 0, aquí ponemos el valor de 0, podemos darle alguna de estas opciones o de igual forma nuevamente nos vamos a formato de celdas y aquí podemos cambiar el borde, la fuente, el relleno según sea negativo y ponemos aceptar y en este caso lo voy a dar cancelar para que no se cambie estos datos. También queremos que cada vez que nosotros seleccionamos alguna de estas mediciones, aquí tenemos unas imágenes que se van actualizando. Entonces volviendo a la macro de columnas, entonces vamos al módulo de columnas, parte inferior. En la parte final aquí tenemos dos líneas que dice punto rango B17 va a ser igual a fotos.rango de 24. B17 es una celda que hemos tomado como referencia para mostrar la imagen según el botón que seleccionemos. Entonces aquí tenemos B17 que es foto. Entonces al de F11 B17 va a ser igual a la hoja de fotos, que es una nueva hoja que hemos generado. Aquí la tenemos, fotos, en el cual nos muestra esta tabla que primeramente se muestra la medición, así como también el nombre de fotos que tenemos almacenado dentro de la misma carpeta que se encuentra almacenado este documento. Entonces aquí nos encontramos dentro de la carpeta donde tenemos almacenado el documento en Excel que le hemos dado el nombre de registro paciente nuevo 2. Y aquí tenemos todas las imágenes que se muestran dentro de la sección que tenemos aquí, dentro de la sección de registro. Entonces vamos a dar clic. Cada vez que nosotros seleccionemos, pues se muestran las imágenes que tenemos almacenados dentro de esta carpeta. Entonces aquí tenemos el documento y aquí tenemos las imágenes. Por ejemplo, tenemos báscula 1, doble clic, y aquí tenemos la báscula. Circunferencia de brazo relajado, pliegue de muslo y todas las mediciones, por ejemplo, de músculo, y así para cada medición. Entonces, dentro de la hoja de fotos, aquí tenemos bicipital y aquí tenemos el nombre de la imagen que es pliegue bicipital. Y aquí lo tenemos, pliegue bicipital, idéntico al nombre a como lo tenemos dentro de la imagen, para que esta macro pueda funcionar. Entonces tenemos pliegue bicipital, circunferencia de brazo relajado para brazo relajado, que aquí lo tenemos, circunferencia brazo relajado, que es esta imagen que se va a mostrar al momento de ejecutar la macro del botón circunferencia de brazo relajado. Cadera, cintura, es decir, vamos a poner la medición y posteriormente aquí vamos a poner el nombre de la foto. Entonces queremos que la celda B17 tome el valor de fotos.rango de 24. Por ejemplo, aquí corresponde a columna de peso. Entonces aquí nos dice que B17 va a tomar el nombre que se encuentra en la celda de 24 dentro de la hoja de fotos. Entonces vamos a ver, de 24 corresponde a báscula. Entonces aquí tenemos báscula 1, que es esta imagen, el cual se va a mostrar. Vamos a irnos acá, ponemos peso y aquí lo tenemos. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a irnos a la macro de mostrar medición, que aquí se va a ejecutar cada vez que nosotros seleccionemos este botón. Entonces vamos a buscar dónde se encuentra, control F, ponemos aquí buscar siguiente. Y aquí tenemos la macro de mostrar medición. Entonces primeramente vamos a declarar una serie de variables que dice foto seleccionada como string, ruta archivo, que nos va a mostrar la ruta donde se encuentra almacenado este libro en Excel, y nombre como string. Entonces aquí vamos a situarnos dentro de la hoja de registro, with y registro, on error resume next y on error go to 0. Entonces aquí tenemos .shape medición.delete porque cada vez que nosotros seleccionemos alguna imagen de estas queremos que se elimine la anterior para mostrar la imagen nueva. Entonces una vez que tenemos eso, esto se pone al final de realizar esta macro. Entonces aquí tenemos nombre, va a ser igual a .rango B17, que es el nombre de la foto que queremos mostrar. Entonces aquí tenemos B17. Entonces, root archivo, este va a ser la ubicación de donde se encuentra guardado este archivo. Aquí tenemos root archivo, va a ser igual a thisworkbook.fullname. Root archivo, vamos a eliminar el nombre del archivo, por lo tanto aquí ponemos instr
ref, ruta archivo, que es la ruta total. Sin embargo, nos va a aparecer, por ejemplo, si nos vamos acá al documento, a la carpeta donde se encuentra almacenado, nos va a aparecer esto que se encuentra aquí remarcado con azul, pero además se va a mostrar diagonal y el nombre del archivo. Entonces, para eliminar el nombre del archivo, aquí ponemos esta línea que dice left, la última barra invertida, vamos a eliminarlo. Por lo tanto, aquí vamos a poner foto seleccionada, va a ser igual a ruta archivo, lo vamos a concatenar con una barra invertida, el nombre que se va a almacenar dentro de la celda B17 y vamos a terminar con .png, porque cada una de estas imágenes está en formato PNG. Entonces aquí ponemos .pictures, .insert, foto seleccionada, .name y este va a ser igual a medición. Entonces la imagen que nosotros vayamos mostrando dentro de esta sección va a tomar el nombre de medición. Por ejemplo, vamos a dar clic, aquí tenemos nombre de medición. Si ponemos otra imagen, aquí tenemos medición. Es por eso que al inicio de esta macro hemos puesto .shapes, la imagen que tiene como medición .delete se elimina, es decir, .delete. Y en caso de que no se encuentre, pues nos marcaría error en caso de que no se encontraran estas dos líneas, un error resume next y un error go to 0. Entonces aquí ponemos que la imagen que nosotros vayamos a poner dentro de esa hoja tome el nombre de medición. Entonces with.shapes, la hoja de medición, perdón, la imagen de medición, vamos a situarlo en celdas específicas. Entonces aquí tenemos .log aspect ratio porque queremos modificar el tamaño de esta imagen. Y aquí ponemos esta condicional si .width es mayor a .height, entonces aquí vamos a cambiar el tamaño de la imagen. Entonces si la imagen sale muy grande, simplemente tenemos que disminuir estos dos valores. Si sale muy pequeña, simplemente lo aumentamos. Entonces ponemos else height 165 and if left.top. Es decir, aquí vamos a poner la ubicación de la imagen. Por ejemplo, aquí tenemos L15, que si nos damos el documento, L15 corresponde a la celda que tenemos aquí remarcada, que es L y fila 15. Entonces en la parte izquierda va a estar dentro de la celda L15 más L y M, es decir, en medio de estas dos columnas. Entonces aquí tenemos columna L y M, es decir, queremos que se sitúe en el centro de estas dos columnas. Posteriormente vamos a irnos a .top, .registro, .rango, L15 nuevamente, .top más 15 a la 26, que queremos que se sitúe centrado dentro de la fila 15 a la 26. Por lo tanto, aquí vamos a poner 15, que es esta primera fila, a la 26, que es esta última fila que tenemos dentro de esta sección. Y posteriormente ponemos end with, estos son comentarios, vamos a eliminarlo ya que no lo ocupamos. Y terminamos con end with nuevamente y ponemos end sub. Entonces una vez que ya tenemos la sección de seguimiento, antropometría y datos generales, aquí tenemos otra sección en la parte inferior izquierda, uno que hace referencia a somatocarta y antropometría según el botón que seleccionemos. La explicación de cómo realizar esta somatocarta se los voy a dejar en la parte superior derecha, en el cual explico paso a paso cómo podemos realizarla, en el cual se muestran los puntos según los datos del paciente. Entonces aquí tenemos antropometría. Entonces para mostrar una u otra según el botón que seleccionemos y ahorrando espacio en esta tabla, vamos a irnos a Visual Basic dentro del módulo de ocultar. Y aquí tenemos dos macros, uno que hace referencia a mostrar somatocarta y otro que hace referencia a mostrar antropometría. En caso de que seleccionemos mostrar somatocarta, que es este botón de somatocarta, esta imagen le hemos dado el nombre de somatocarta. Por lo tanto, al F11 que tenemos with registro, que es la hoja donde estamos trabajando, .shape somatocarta 1, que es el nombre que le hemos dado a ese gráfico de somatocarta, .visible, este va a ser igual a true. En .shape seguimiento, que es el nombre que le hemos dado al otro gráfico, aquí ponemos antropometría, clic, y aquí tenemos seguimiento 1. Entonces esto queremos que sea falso porque no queremos mostrarlo, por lo tanto ponemos .visible, va a ser igual a falso. Posteriormente ponemos .shapes somatocarta botón, que es el nombre que le hemos dado a este de somatocarta, aquí lo tenemos, vamos a dar clic, somatocarta, botón, pues queremos que cambie de color al momento de que seleccionemos ese botón. Por lo tanto aquí ponemos 226, 239, 218 y el botón de antropometría queremos que cambie de color a 169, 208 y 142. Entonces esto lo vamos a copiar y pegar, pero aquí vamos a cambiar somatocarta 1 va a ser igual a falso, seguimiento 1, es decir, el gráfico de seguimiento va a ser igual a verdadero. Y el color de los botones, antropometría botón, va a ser igual a este color, 226, 239 y 218. Y para el botón de somatocarta va a ser igual a 169, 208 y 142. Entonces cada vez que nosotros seleccionemos ya sea antropometría o somatocarta, te va a mostrar una u otra imagen. Entonces para asignar la macro simplemente vamos a dar clic derecho, asignar macro y aquí tenemos todas las macros que hemos registrado.
Y finalmente tenemos otros macros que uno hace referencia a limpiar y otro que hace referencia a eliminar. Vamos a irnos al de limpiar, entonces al de F11, ponemos aquí control F, vamos a buscar la macro de limpiar, entonces ponemos sub, limpiar, aquí tenemos la macro en el cual hace referencia, en el cual primeramente tenemos que declarar una variable que va a ser res de respuesta como byte y vamos a trabajar dentro de la hoja de registro. Res va a ser igual a este mensaje, quiere iniciar el registro de un nuevo paciente, ponemos vb information, que es el formato que queremos darle a esa ventana, más queremos mostrar la opción sí y no, por lo tanto ponemos v yes no, coma y el título de esa ventana que va a ser el nombre del canal nutex. Entonces ponemos si res es igual a no, entonces queremos que nos saque la macro y que no se ejecute este limpiado. En caso de que sea que sí, se va a ejecutar lo que tenemos aquí en la parte inferior. Fila registro va a ser igual a hoja 1.rango C99.1999.row. Es decir, queremos eliminar, bueno, queremos encontrar cuál es el último registro de fecha que tenemos dentro de la hoja 1. Entonces si nos vamos a la hoja 1, se va a mostrar fila 7. Al de F11, entonces si fila registro es igual a 1, entonces fila registro va a ser igual a 2. Hoja 1.rango C2 a la C, en este caso, en este ejemplo, sería 7, que se encuentra almacenado dentro de la variable fila registro. Lo vamos a limpiar con clear contents. Y posteriormente también vamos a limpiar este conjunto de celdas que va, por ejemplo, de F4 a F11. Vamos a irnos al registro de F4 a F11, este conjunto de celdas, al F11 de J4 a J24. Aquí lo tenemos J4, que son los datos antropométricos, a J24, O5 a S25, entonces aquí ponemos O5, aquí sería P, sin embargo no hay ningún problema si lo dejamos en O, pero vamos a ponerlo en P. Entonces en lugar de O ponemos P5 a la S25, AE5, que corresponde al somatotipo, que lo tenemos almacenado en la parte derecha, AE5 a la AF25, dos puntos a F25, y aquí tenemos la celda B6 al de F11, que corresponde al ID del paciente. Entonces aquí ponemos punto clear contents, end with y end sub. Y finalmente tenemos aquí la macro de eliminar consulta. Entonces macro para eliminar las consultas, en el cual hace referencia a este botón que tenemos aquí de eliminar antropometría. Entonces lo que va a hacer esta macro es eliminar una consulta en específico de un paciente. Es decir, no vamos a eliminar al paciente, sino que solamente la consulta. Aquí tenemos declarar la respuesta res, fila, como byte y long respectivamente. Y aquí tenemos with registro, ponemos if b11.value es igual a empty. Quiere decir que si nos damos a la b11, que es la fila del concatenado, quiere decir que este paciente no se encuentra registrado. Por lo tanto, aquí vamos a poner selecciona paciente y fecha de consulta para poder eliminar al paciente. Por ejemplo, si aquí nos hace falta el nombre del paciente y ponemos eliminar, aquí nos aparece esto, seleccione paciente. Bueno, sería esta macro que tenemos en la parte inferior. Entonces seleccione paciente y fecha de consulta, porque queremos eliminar solamente la consulta. Entonces ex y sub y end if. En caso de que sí se encuentre este paciente, es decir, si la celda B11 se encuentra ocupada, entonces queremos que nos pregunte, quiere eliminar las mediciones de esta consulta, v information, queremos que se nos muestre sí y no, y el nombre del canal que es nutex. Y si la respuesta es no, entonces queremos que nos saque la macro y terminamos la condicional. En caso de que sea que sí, seleccionemos el botón de sí. Por ejemplo, si aquí ponemos a Felipe, ponemos la consulta 1105 y ponemos eliminar antropometría, aquí nos está preguntando quiere eliminar las mediciones de esta consulta. Si ponemos que no, no sucede nada, pero si ponemos que sí, se va a realizar esta macro. Aquí dice fila va a ser igual a punto rango b11.value, que es el número de fila del concatenado de la consulta de este paciente, bd.rango bd.cells, fila 4 bd. Dentro de la hoja de bd queremos situarnos o queremos seleccionar el rango de celdas que va desde la fila donde se encuentra la consulta registrada, coma 4, porque 4 es la primera columna dentro de la base de datos. Aquí ponemos signo igual, ponemos la función columna 4 hasta la 39, que es la última columna que tenemos dentro de la base de datos. Entonces vamos a eliminarlo y queremos que aumente o queremos que suban las filas restantes. Entonces aquí queremos mostrar el mensaje de eliminado, que de igual forma aquí lo vamos a cambiar. Consulta eliminado correctamente y listo. Entonces esto nos va a permitir eliminar la consulta, y aquí tenemos otra macro que nos va a permitir eliminar al paciente. Bueno, esta macro eliminar consulta vamos a asignárselo al botón que tenemos aquí en la parte final. Entonces clic derecho, asignar macro, y aquí vamos a buscar la macro eliminar consulta y aceptar. Entonces para eliminar al paciente, así como también los datos antropométricos, simplemente aquí tenemos la macro de eliminar paciente. Entonces de igual forma aquí declaramos una serie de variables.
Aquí nos situamos dentro de la hoja de registro, aquí ponemos una condicional. Si punto rango B4, es decir, el ID del paciente, vamos a poner el ID del paciente que tenemos registrado con la función coincidir. Si este es vacío, quiere decir que el paciente no se encuentra, por lo tanto queremos que se muestre seleccione paciente tal como lo hemos ejecutado anteriormente. VB information y el título que sería el nombre del canal, y exesub y end if. En caso de que si se encuentre este paciente, pues el número de fila, pues aquí queremos que se nos pregunte si queremos eliminar los datos generales y consultas de este paciente. Ponemos VB information, que es el formato que le queremos dar a esa imagen. Y aquí queremos que se nos pregunte si sí o no, entonces ponemos VB, yes, no, y el nombre del canal que es nutex, y si la respuesta es no, entonces queremos que nos sacre y terminamos la condicional con end if. En caso de que pongamos que sí, pues se va a ejecutar esta macro que se va a eliminar, que nos va a permitir eliminar a este paciente, así como también las antropometrías. Entonces aquí tenemos ID paciente, este va a ser igual a punto rango D, es decir, el valor de la fila que se encuentra en la celda B4, en la columna D, ID, punto value. Fila registro va a ser igual a BD.rango, es decir, la última fila, el último registro que tenemos dentro de la base de datos. Y fila va a ser igual a punto rango B4. Entonces, para cont, este va a ser igual a 4 fila registro, que es decir, el último registro dentro de la base de datos. Y aquí vamos a poner una condicional, pero aquí tenemos ID tabla, este va a ser igual a BD dentro de la base de datos, punto cells, la fila va a estar dado por el contador que va desde la 4 hacia fila registro, es decir, el último registro. Columna 4 que corresponde al ID, punto value. Entonces, si ID paciente es igual a ID tabla, entonces queremos eliminar esa fila dentro de la base de datos, bd.rango, que se referencia a la hoja de bd.cells, que va a estar de acuerdo a la fila 4, a la fila almacenada dentro de la variable 4, y la columna tenemos que poner la primera columna dentro de la hoja de bd. Entonces aquí tenemos columna 4, coma bd.cells con y columna 39, que es la última columna de la base de datos, .delete shift xlo. En if y next cont, porque queremos que elimine a todos los pacientes según se cumpla esta condicional de ID. Y como sabemos, cada paciente presenta un ID, en el cual cada vez que se cumpla esta condicional se va a eliminar el mismo registro, el ID de este paciente, que queremos eliminar completamente de este documento. Entonces ponemos next cont. Posteriormente aquí ponemos fila, va a ser igual a punto rango b4.value, en el cual es el ID, bueno, b4 no es el ID, sino que es el número de fila. Aquí tenemos B4 según la función coincidir del nombre del paciente. Y posteriormente nos vamos a situar dentro de la hoja de contacto, punto rango, contacto. Es decir, vamos a eliminar desde la fila 4 hasta la fila 39. Pero aquí no sería 39 porque si nos vamos a la hoja de contacto, este va desde la fila, aquí ponemos columna 4 hasta la columna 12. Entonces en lugar de 39 tendríamos que poner 12. Entonces ponemos la macro de limpiar 1. Lo tenemos aquí en la parte inferior, que limpiar 1 nos va a eliminar los datos que tenemos en las celdas F4 a la F11, J4 a la J24, O5 a la S5, AE5 a la F22, es decir, vamos a iniciar de nuevo con esta macro, que es igual la macro de limpiar, solamente que aquí no nos pregunta si queremos eliminar esas celdas o no, es decir, cada vez que nosotros lo ejecutemos, simplemente lo que va a hacer es eliminar los datos almacenados en este rango de celdas. Y una vez que termine este eliminado, pues aquí queremos que se nos muestre un mensaje que dice paciente eliminado exitosamente. Y listo. Entonces lo guardamos, nos vamos al documento y nos vamos a la hoja de registro. Así como también tenemos esta tabla de resultados, que todos estos resultados son fórmulas individuales que hacen referencia a las mediciones antropométricas, así como también los datos generales como el género y la etnia. Entonces en el canal tengo diferentes videos que explico cómo realizarlo, en el cual en la descripción de este video les voy a dejar los links para calcular el índice de masa corporal, ICC, peso ideal máximo, mínimo, peso ideal promedio, endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, que es del somatotipo, porcentaje de grasa con Siri y la masa muscular. Entonces simplemente tenemos que poner estas ecuaciones dentro de estas celdas y la interpretación, pues de igual forma en esos videos explico cómo calcularlo. Y finalmente también tenemos aquí una serie de botones que nos permite viajar a las diferentes secciones de este documento. Entonces aquí vamos a irnos al F11 nuevamente. Y vamos a buscar las macros que le hemos dado el nombre de ir. Entonces aquí tenemos ir foto, sub ir foto. Simplemente ponemos fotos, que es el nombre de la hoja que tenemos aquí. Punto select, sub ir registro, registro.select, ir contacto, contacto.select, ir bd, bd.select. Entonces aquí tenemos
una serie de iconos que hace referencia a cada una de estas macros. Simplemente vamos a dar clic, nos vamos a asignar macro y vamos a buscar la macro que hace referencia a IRBD. Entonces aquí ponemos aceptar y cada vez que nosotros seleccionemos este botón, pues automáticamente nos va a mandar a dicha sección. Para regresar, aquí tenemos otro botón, tenemos el de ir registro. Entonces clic derecho nuevamente, asignar macro y nos va a regresar hacia la hoja de registro. Entonces de esta forma ya tenemos listo este documento, esta tabla que nos permite realizar un seguimiento antropométrico de una forma muy ordenada y muy sencilla. Simplemente poniendo los datos del paciente, los datos antropométricos, Excel nos organiza las consultas así como también la evolución que hemos tenido con este paciente. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir.